Sé perfectamente lo que pasa cuando dejas que una grabación como esta salga a la luz. Si estás viendo esto en algún foro clandestino, o una red de pares, lo más probable es que dure unas pocas horas antes de que la eliminen. Mi nombre es Thomas Mitchell. Fui inspector de la Policía Metropolitana de Londres durante 34 años. Serví a mi país, limpié las calles de basura, y cerré casos que habrían hecho vomitar al más fuerte de los oficiales. Pero el caso 11-203. Ese caso me costó la placa, mi pensión, y mi cordura. Para el público general y la prensa sensacionalista de Fleet Street, los meses de marzo y abril del año 2011 fueron una pesadilla mediática. Lo llamaron el nuevo destripador de Londres. Una etiqueta barata para vender periódicos. Pero para los que estábamos en las salas de autopsias de Scotland Yard, el panorama era puramente de horror clínico. 5 cuerpos en menos de 40 días. Todos abandonados en sus propios apartamentos o en callejones oscuros de Southwark. Los cadáveres no presentaban signos de violencia defensiva, no había cerraduras forzadas. Pero compartían 2 mutilaciones sistemáticas, quirúrgicas, e inhumanas. A todas las víctimas se les había extirpado el riñón derecho con una incisión limpia de apenas 8 centímetros, en la zona lumbar, un corte perfecto, digno de un cirujano experimentado con instrumental de alta gama. Y lo peor, a todas se les habían arrancado los globos oculares desde la cuenca, cortando el nervio óptico con una precisión espeluznante. No había huellas. No había ADN. Solo cuerpos vacíos, ciegos y desangrados. Yo encabezaba la investigación. Creía que buscábamos a un médico frustrado, a un monstruo de carne y hueso. ¡Qué estúpido fui! Todo cambió la madrugada del 12 de mayo de 2011. A las 3:40 de la mañana, la central recibió una llamada de emergencia desde los dormitorios de la Universidad de South Bank. Una estudiante había sobrevivido. Fui el primero en llegar al hospital de Gay, donde la habían estabilizado de urgencia. Su nombre era Emma Collins, una estudiante de enfermería de segundo año. Conseguí colar una grabadora de casete en la habitación de cuidados intensivos antes de que los médicos me sacaran a patadas. Esto fue lo que me dijo. Inspector, yo estaba durmiendo. Mañana tenía examen de anatomía. Mi compañera de cuarto se había ido a pasar el fin de semana con sus padres, estaba sola. Me desperté porque sentí frío. Un frío terrible, como si hubieran dejado la ventana abierta de par en par, pero la calefacción estaba encendida. Tranquila, Emma. Tómate tu tiempo. ¿Viste a alguien en la habitación? No escuché la puerta. Juro por Dios que la dejé con doble cerrojo. Pero sentí un peso en el borde de mi colchón, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Cuando abrí los ojos, la luz de la calle entraba por la persiana, proyectando líneas en la pared. Y ahí estaba él. Un sujeto, una silueta alta, estática, agachada sobre mí. Llevaba una sudadera con capucha de un color azul oscuro, mugrienta. Y su rostro, Dios mío, su rostro. ¿Le viste la cara, Emma? ¿Tenía alguna cicatriz? ¿Algún rasgo? No era una cara, inspector, era una máscara. Una máscara lisa, de un color azul grisáceo, sin nariz, sin boca, solo 2 agujeros negros donde debían ir los ojos. Pero no eran agujeros normales. No se veía piel detrás. Eran 2 abismos vacíos de los que goteaba un líquido negro, espeso, viscoso, que caía sobre mis sábanas. Me quedé paralizada por el pánico. Pensé que me iba a violar. Cerré los ojos con fuerza esperando lo peor. Pero no hizo eso. Me dio la vuelta con una fuerza bruta, inhumana, poniéndome boca abajo contra la almohada. Sentí una presión helada en mi espalda baja. No dolió al principio, inspector, era un frío metálico, tan afilado que mi cuerpo tardó segundos en procesarlo. Y luego, sentí sus dedos. Sus dedos enguantados metiéndose dentro de mi carne, hurgando, tirando, escuché el sonido del tejido desgarrándose dentro de mi propio cuerpo, se estaba llevando algo mío. Me desmayé por el shock térmico y el dolor. Cuando desperté, la habitación estaba en silencio, y yo estaba flotando en mi propia sangre. Esa cosa no tenía ojos, pero me estaba mirando, lo sentía en mi cabeza.
Emma Collins sobrevivió de milagro debido a sus conocimientos de enfermería. Logró aplicar presión en la zona, antes de perder el conocimiento por completo. Pero quedó destruida. El horror corporal que describió, no encajaba con un asesino serial común. La prensa se enteró de la descripción de la máscara, a través de una filtración en la central. A partir de esa mañana, el destripador murió para los periódicos. Nació un nuevo mito urbano. Ailes Jack. Un asesino encapuchado que parecía no tener ojos. Pasé las siguientes 3 semanas cruzando datos de los registros de la Universidad de South Bank. Buscaba a cualquiera con acceso a instrumental médico y que tuviera un comportamiento errático. Fue entonces cuando saltó un nombre que congeló mis sospechas: Jack Navas. Un estudiante estadounidense de intercambio de 21 años que cursaba el 2º año de medicina. Según su expediente, tenía calificaciones perfectas, un dominio de la praxis quirúrgica que asombraba a sus profesores, pero sus conocidos lo describían como un chico extremadamente reservado, casi invisible, que evitaba el contacto visual. Y lo más importante, Jack Nairas había dejado de asistir a las clases, y desaparecido de su residencia asignada, exactamente 3 días antes de que comenzara el primer asesinato en marzo. Rastreé la última dirección registrada de Nairas. Un apartamento alquilado en un edificio victoriano deteriorado, ubicado a tan solo 3 calles de los dormitorios de Emma Collins. Entré sin orden judicial, forzando la cerradura trasera en mitad de la noche. La planta principal estaba desierta. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, una fina capa de polvo y platos sucios en el fregadero. Parecía el escenario de una mudanza apresurada. No había armas, ni sangre, ni máscaras. Nada. Pero mi instinto me llevó al sótano. El aire allí abajo era espeso, olía a humedad pesada y a algo más, un hedor dulce y rancio, como carne podrida cubierta de desinfectante. Al fondo del sótano, oculto detrás de una enorme caldera de carbón fuera de servicio, encontré algo que no encajaba con un estudiante de intercambio del siglo XXI. Era un baúl militar de acero corrugado, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una capa de óxido verde, y grabado con pintura blanca desgastada, se leía: Dr. Abraham Nairas, Medical Course. El abuelo de Jack. Forcé el candado con mi linterna. Dentro no había ropa, ni recuerdos familiares. Había frascos de vidrio vacíos con un extraño sedimento oscuro, y un cuaderno de bitácora médica del ejército aliado, con fecha de 1943. Pertenecía al proyecto Anubis, una operación científica ultra secreta, llevada a cabo en un búnker subterráneo, en el condado de Devon. Me quedé en ese sótano frío, leyendo las anotaciones manuscritas del Dr. Nairas. Su propia voz atrapada en el papel describía un experimento abominable. Sujeto de pruebas número 4. Soldado Edward Fletcher, perteneciente a la infantería británica. Procedimiento de nucleación bilateral, extirpación de ambos ojos, completado con éxito a las 4 horas. Tras la remoción de los globos oculares, procedimos a la saturación de las cuencas vacías con el compuesto celular Anubis 9. El objetivo de aislar el distractor visual para agudizar los receptores táctiles, y la ecolocalización a ciegas muestra resultados prometedores. Fletcher puede orientarse en la celda a oscuras con una precisión animal espeluznante. Noviembre 12, 1943. El sujeto número 4 manifiesta una anomalía biológica imprevista. La pigmentación de su piel se ha tornado de un color gris ceniza, fría al tacto y con signos de necrosis epidérmica avanzada en las extremidades. Es como si el compuesto lo estuviera matando y momificando en vida. El sujeto experimenta un dolor neuropático agudo y un hambre caníbal insaciable, específicamente dirigida a las vísceras. Tras varios análisis, descubrimos un fenómeno metabólico inexplicable. El consumo de tejido renal humano fresco detiene de golpe la necrosis celular del sujeto. El riñón, con sus propiedades osmóticas, absorbe la toxicidad del compuesto en su sangre grisácea, extendiendo su vitalidad por unas semanas más. Fletcher ya no pide agua ni raciones militares. Exige riñones. Si no se los proporcionamos, sus tejidos se vuelven ceniza viva ante nuestros ojos. El proyecto Anubis fue cancelado, y sepultado bajo toneladas de hormigón en 1945, por orden del gobierno británico. Pero la semilla quedó ahí. Al salir de ese sótano, supe que Jack Nairas no estaba actuando solo.
No era un loco imitando a su abuelo. Algo, o alguien, lo había empujado a ese abismo. Pasé los siguientes 2 meses obsesionado, actuando al margen de Scotland Yard. No me limité a esperar. Empecé a escarbar en la basura y en los secretos de la Universidad de South Bank. Mi primera pista real llegó cuando intercepté las solicitudes de reactivos químicos del laboratorio de patología de la universidad. Alguien estaba desviando cargamentos masivos de formaldehído medicinal y un compuesto anticoagulante militar descatalogado desde la posguerra. Los pedidos estaban firmados por el Dr. Zacharias Wright, profesor titular de anatomía, y según los registros históricos que desenterré en la biblioteca pública, nieto directo del teniente coronel Wright, el supervisor militar del búnker de Devon, en 1943. El hilo comenzó a desenredarse. Empecé a vigilar a Wright. Una noche lo seguí hasta el sótano de una antigua imprenta abandonada en el barrio de Southwark. Lo que encontré allí me revolvió el estómago. No era una reunión de profesores, era un auténtico culto médico clandestino. A través de una rendija de ventilación, vi a Wright rodeado de otros 3 estudiantes de posgrado de medicina, los mismos que el expediente de Jack Nairas listaba como sus compañeros de estudio más cercanos. En el centro de la habitación tenían un altar improvisado con camillas quirúrgicas y una fotografía enorme del Dr. Abraham Nairas flanqueada por instrumental médico de la Segunda Guerra Mundial. Encontré sus bitácoras de actas. Ese grupo de fanáticos creía que el proyecto Anubis era el siguiente paso en la evolución de la percepción humana. Llevaban años buscando el linaje genético adecuado para reactivar el compuesto sin que el sujeto muriera en el intento. Habían pasado meses seduciendo al joven Jack Nairas, alimentando su intelecto, hasta que a finales de febrero lo emboscaron en ese mismo sótano. Lo amarraron a la mesa. Le extirparon los globos oculares en un ritual médico grotesco y le inyectaron la cepa original que el abuelo de Jack había diseñado. Despertaron a la criatura. Pero perdieron el control. Jack mutó, su piel se volvió gris, su mente colapsó bajo el hambre de carne y escapó, dejando un rastro de sangre en los pasillos de Southwark. El culto no quería detenerlo, lo veneraban como a un dios de la carne. Anotaban cada uno de sus asesinatos como un éxito de campo. A finales de junio de 2011, tras meses de seguir pistas de suministros médicos robados y rastros de fluidos negros en los muelles de la ciudad, logré dar con el paradero de la criatura. Se ocultaba en un galpón victoriano abandonado, un antiguo almacén de salazón en los muelles de Rotherhithe, justo al lado del río. Sabiendo que me enfrentaba a algo peligroso, organicé un operativo de asalto discreto con 4 patrullas de total confianza. Llegamos al lugar a las 2 de la madrugada bajo una lluvia torrencial. Pero cuando mis hombres se bajaron con las armas en la mano, descubrimos que el galpón ya estaba rodeado. No eran fuerzas de Scotland Yard. Tampoco era el MI5. Había 3 furgonetas negras de gran tonelaje, sin matrículas ni logotipos oficiales. Alrededor del recinto, decenas de hombres vestidos con trajes negros idénticos, sin una sola arruga, controlaban el perímetro con un armamento táctico que la policía británica ni soñaba tener. Bajé de mi vehículo furioso, con mi placa en alto, exigiendo saber quién demonios estaba entorpeciendo mi investigación. Un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable que no parecía inmutarse por la lluvia, se me acercó con paso firme. No sacó un arma. Solo sacó una billetera de cuero con una placa dorada. Miré la placa. El nombre de la agencia gubernamental estaba cubierto por un tachón negro que parecía absorber la luz. El tipo me miró con unos ojos fríos, desprovistos de cualquier emoción, y me dijo con un acento estadounidense impecable: Esto ya no es jurisdicción británica, inspector Mitchell. Es un asunto transnacional clasificado. Suba a su coche y regrese a su oficina. El sujeto Nairas es ahora propiedad de nuestra oficina. Para Londres y para el resto del mundo, Ailes Jack nunca existió. No pude hacer nada. Los hombres de negro entraron al galpón en formación perfecta. No se escucharon disparos, solo un grito agudo, un lamento que no parecía humano, el llanto de una criatura atrapada. En menos de 10 minutos, las furgonetas se marcharon perdiéndose en la noche de Rotherhithe, llevándose a Jack Nairas, las bitácoras médicas y todo el contenido del baúl del sótano. A la mañana siguiente, mi jefe de división me notificó que el caso quedaba archivado por falta de pruebas y me obligaron a firmar un retiro anticipado obligatorio. Los asesinatos cesaron de golpe. Las portadas de los periódicos cambiaron de tema en una semana. El sistema se tragó la verdad.
He pasado los últimos meses de mi vida escondido en este maldito apartamento, esperando a que llamen a mi puerta para hacerme callar. Lo único que pude rescatar antes de que eliminaran el expediente del servidor de la policía, fueron las copias físicas de los informes periciales de luminol realizados en la habitación de Emma Collins, la noche del ataque. Un detalle técnico que los forenses archivaron como una anomalía del reactivo químico, pero que a mí me quita el sueño todas las noches. El análisis de luminol confirmó que las cerraduras y las ventanas de los dormitorios universitarios nunca fueron forzadas desde fuera esa noche. Las persianas estaban intactas. Pero las huellas químicas fosforescentes de las botas militares que vestía Jack Nairas no venían del pasillo, ni de la calle. Aparecen de la nada, nítidas, marcadas con fuerza justo en medio de la habitación, justo al lado de la alfombra donde Emma se desangraba tras la incisión. Esa cosa, ese monstruo gris, no caminó hacia el cuarto. No abrió ninguna puerta. Los experimentos del 43 abrieron una brecha biológica que la ciencia no puede explicar. Esa cosa simplemente se materializó en el recinto. Si estás escuchando esto, recuerda el caso 11-203. No confíes en los hombres de traje negro sin arrugas. Y si una noche sientes un frío repentino en tu habitación, no abras los ojos. Solo, déjate llevar.